El viento no traía alivio aquella noche en Magdala. Las calles estaban vacías, pero no en paz. Vacías como se vacían las plazas cuando algo terrible acecha entre las sombras. Una mujer corría. Sus pies descalzos golpeaban las piedras con desesperación, y su cabello negro, revuelto por el pánico, le cruzaba el rostro como si quisiera cubrirle los ojos para que no viera lo que la perseguía. No había nadie persiguiéndola, o al menos nadie que pudiera verse. El grito que salió de su garganta no era completamente humano. Era la mezcla de terror y agotamiento de alguien que lleva años huyendo de algo que vive dentro de sí misma. Cayó al suelo. Las manos arañaron la tierra fría, y desde algún rincón oscuro de su propio ser, algo rió, algo que no era ella, y ella lo sabía. Eso era lo más aterrador de todo. María de Magdala no siempre fue así. Hubo un tiempo en que su nombre significaba algo en aquella ciudad a orillas del mar de Galilea. Una ciudad próspera, conocida por sus salazones y su comercio activo, donde las familias respetables vivían detrás de muros blancos y palmeras que daban sombra a patios ordenados. Había nacido en una de esas familias. Tenía un nombre, tenía un lugar, tenía una identidad que el mundo reconocía. Pero el mundo que reconoce también puede dejar de reconocer, y el mundo que da también puede quitar. Lo que le ocurrió a María no fue un accidente ni una elección, fue una invasión, como cuando el río se desborda y engulle lo que creíamos seguro. Algo entró en su vida sin pedir permiso, y fue tomando espacio, habitación por habitación, hasta que lo que quedaba de ella era apenas una inquilina asustada en su propio cuerpo. Los que la conocían cruzaban la calle. Los que antes la saludaban bajaban los ojos. Y ella aprendió a vivir con esa soledad como se aprende a vivir con una herida que nunca termina de cerrar. Hay personas que la historia oficial ha tratado con injusticia, y María Magdalena es quizás la más famosa de todas ellas. Durante siglos, su nombre fue pronunciado como sinónimo de vergüenza, confundida con pecadoras anónimas, reducida a estereotipos que el texto sagrado nunca confirmó. Pero el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice algo mucho más preciso, mucho más poderoso y mucho más difícil de ignorar. Dice que de ella salieron 7 demonios. 7, no 1, que ya sería devastador. No 2, que ya sería aplastante. 7, el número que en la tradición hebraica simboliza la totalidad, la plenitud, la completud. Como si el mal hubiera querido ocuparla por completo, sin dejar ni un rincón libre. Como si el enemigo hubiera puesto en ella toda su capacidad de destrucción, decidido a que esta mujer nunca pudiera levantarse. Pero hay algo que el enemigo siempre olvida calcular. La gracia de Dios no respeta sus planes. El lago brillaba bajo la luna como un espejo partido. María lo miraba desde la orilla, sentada sobre una roca, con las rodillas contra el pecho, meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, con ese movimiento involuntario que tienen los que intentan consolarse a sí mismos cuando no hay nadie más. Las voces en su cabeza nunca callaban por completo. A veces gritaban, a veces susurraban, que era peor, porque los susurros se confunden con pensamientos propios. Le decían que no tenía remedio, le decían que era demasiado tarde, le decían que si hubiera algún Dios verdadero, ya la habría mirado. Y ella, que había rezado con las mismas palabras desde niña, ya no sabía si las palabras llegaban a algún lado o simplemente se perdían en el aire nocturno como el humo de las lámparas que nadie enciende. Se apretó más las rodillas, cerró los ojos, y dentro del silencio roto de su mente, sin saberlo todavía, algo comenzaba a moverse hacia ella desde el otro lado del lago. No existe oscuridad tan densa que no pueda ser atravesada por la luz.
Esta no es una frase de consuelo barato. Es una ley del universo, grabada en la misma estructura de la creación. Cuando Dios habló al principio, no lo hizo en la claridad. Lo hizo sobre las tinieblas, sobre el caos, sobre lo informe y lo vacío. La luz no llegó a un lugar que ya estaba preparado para recibirla. Llegó exactamente donde más se necesitaba. María Magdalena era ese lugar. Su vida no era un error en el plan de Dios, sino el escenario elegido para una de las demostraciones más poderosas de lo que la gracia puede hacer cuando decide actuar. Porque Dios no elige a los que ya están de pie para mostrar su poder. Elige a los que están en el suelo para que nadie pueda atribuirle la gloria a otro. Y María estaba en el suelo, completamente, sin nada que ofrecer excepto su necesidad. Y eso, en la economía del cielo, era exactamente suficiente. Las mañanas en Magdala comenzaban con el olor a pescado y a sal marina. Los barcos llegaban al amanecer cargados de la pesca nocturna y los hombres descargaban en silencio mientras las mujeres encendían los fuegos para el día. Era un mundo de rutinas fijas, de roles claros, de un orden social que no admitía excepciones. En ese mundo, María era la excepción que todos preferían ignorar. Nadie le ofrecía lugar en los fuegos comunitarios. Nadie le pasaba el pan en los mercados con la familiaridad con que se pasa el pan a una vecina. Había aprendido a moverse en los bordes, comprando cuando los demás ya se habían ido, durmiendo cuando los demás ya dormían, existiendo en los márgenes de una comunidad que técnicamente era la suya, pero que en la práctica le había cerrado la puerta. Y sin embargo, algo en ella resistía. Algo pequeño, casi imperceptible, se negaba a apagarse del todo. Un destello de identidad que los 7 no habían logrado extinguir completamente. Ese destello tenía un nombre. Y aunque ella aún no lo supiera, la región de Galilea era en aquellos días un hervidero de rumores y esperanzas encendidas. Llegaban noticias de un maestro que hablaba como nadie había hablado, que tocaba a los que nadie tocaba, que miraba a los que todos ignoraban. No era un sacerdote del templo, no era un escriba de academia, no era un líder militar que prometiera espadas y victorias. Era un carpintero de Nazaret que hablaba del reino de Dios como si lo conociera de primera mano, como si hubiera desayunado allí esa mañana. Los fariseos fruncían el ceño. Los discípulos de Juan se preguntaban si era el esperado. Las multitudes lo seguían por los caminos polvorientos sin saber muy bien por qué, solo sabiendo que algo les ocurría por dentro cuando él hablaba y que ese algo se parecía peligrosamente a la esperanza. Y también a María llegaron esos rumores, primero como un murmullo, luego como algo más insistente, luego como lo que era, una convocatoria. Ella no quería ir. Eso es importante entenderlo. María no fue a buscar a Jesús con fe robusta y corazón sereno. Fue con el mismo miedo roto, con que los desesperados se aferran a la última posibilidad que les queda. Fue porque ya no tenía nada más que perder. Fue porque los años de oscuridad habían gastado en ella toda la resistencia y lo que quedaba era esa desnudez absoluta que a veces es el umbral del milagro. Caminó sola, sin que nadie la acompañara, porque nadie querría ser visto acompañando a la endemoniada de Magdala. Cada paso era una lucha. Las voces dentro de ella protestaban, amenazaban, le recordaban que era indigna, que sería rechazada, que era mejor volver. Pero sus pies seguían moviéndose. A veces la fe no se parece a la fe. A veces se parece al agotamiento de haber probado todo lo demás. Y en ese agotamiento, Dios tiene espacio para trabajar. Hay un momento en la vida de cada ser humano en que el camino que lleva hacia la libertad pasa obligatoriamente por el punto de mayor vergüenza.
Es como si la puerta de la sanidad estuviera construida exactamente en el lugar que más nos cuesta atravesar, en la exposición que más tememos, en la confesión que más nos avergüenza, en el gesto de necesidad que nuestro orgullo más resistente. Nadie llega libre sin pasar por ese punto. María lo sabía instintivamente, sin haberlo formulado en palabras. Cada paso hacia donde estaba Jesús era un paso hacia el centro de su propia vergüenza, hacia la admisión pública de que era la que todos decían que era, y la que necesitaba lo que nadie más necesitaba, la que venía sin credenciales y sin méritos a pedir lo que no merecía. Y precisamente en esa disposición radical se estaba preparando para recibir lo que ningún mérito puede comprar: la misericordia gratuita de un Dios que ya la había visto venir desde mucho antes de que ella diera el primer paso. Lo que estaba a punto de ocurrir en ese encuentro entre María de Magdala y Jesús de Nazaret no era simplemente la historia de una mujer liberada, era la inauguración de un testimonio que 2000 años después seguiría resonando en cada rincón del mundo, donde alguien se pregunta si todavía hay esperanza para los casos imposibles. Era la demostración viva de que el poder que creó los cielos y la tierra no se intimida ante 7 demonios, ni ante 100, ni ante una vida entera de cadenas. Era la prueba, y escrita en carne y memoria, de que Dios no busca a los perfectos para hacer su obra, busca a los quebrantados, porque en su quebranto hay espacio para su gloria. María caminaba sin saberlo hacia el momento más importante de su vida, y el cielo entero, sin que ella pudiera verlo, estaba de pie. La multitud era densa y ruidosa alrededor de aquel lugar donde Jesús enseñaba. Cuerpos apretados unos contra otros, niños que se filtraban entre las piernas de los adultos, ancianos que se estiraban sobre las puntas de los pies para ver algo por encima de los hombros del de delante. Había pescadores con las manos todavía ásperas de la red, mujeres con cántaros apoyados en la cadera, mendigos que se habían arrastrado desde los bordes del camino, empujados por el mismo instinto urgente que empuja a los que no tienen nada hacia lo que podría ser todo. María llegó al filo de esa multitud y se detuvo. Desde donde estaba no podía ver el rostro del que hablaba, solo escuchaba la voz. Y esa voz hizo algo que ninguna voz había hecho en años. Las voces dentro de ella callaron, no disminuyeron, no se amortiguaron, callaron. Como cuando se apaga de golpe un ruido que uno ya ni siquiera percibía porque llevaba tanto tiempo siendo constante. El silencio interior que aquella voz produjo en ella fue más milagroso que cualquier cosa que hubiera podido imaginar pedir. Jesús estaba en medio de un círculo de discípulos y curiosos cuando María comenzó a abrirse paso entre la gente. Nadie la ayudó a avanzar. Algunos la reconocieron y se apartaron, no para darle paso, sino para alejarse, ese movimiento instintivo de quien no quiere el contagio del desprestigio social. Pero ella seguía avanzando, con los ojos fijos en un punto que aún no podía ver del todo claramente, movida por algo que ya no era exactamente voluntad propia, sino algo más profundo que la voluntad, algo que venía de más abajo y más adentro, de ese lugar donde el ser humano es más vulnerable y más real al mismo tiempo. Cuando finalmente llegó al primer círculo, Jesús la miró, y ese mirar lo cambió todo. No era la mirada del que diagnostica, no era la mirada del que condena, no era la mirada del que tolera con esfuerzo lo que le resulta incómodo. Era una mirada que la conocía, que la había conocido siempre, y que en ese conocimiento no encontraba repulsión, sino algo que ella no había visto en los ojos de nadie en mucho tiempo: reconocimiento. Existe una diferencia fundamental entre ser visto y ser mirado.
Los ojos de las personas nos miran a diario, en el mercado, en la calle, en los espacios donde nos cruzamos con los demás sin detenernos demasiado. Pero ser visto es otra cosa. Ser visto es que alguien dirija su mirada hacia ti y en ese acto simple comunique que sabe quién eres más allá de lo que muestras, que no se detiene en la superficie, sino que llega a lo que está debajo, que no se asusta de lo que encuentra porque ya lo sabía antes de mirar. Jesús vio a María, y María, que llevaba años siendo el objeto de las miradas de los demás, miradas de lástima, de miedo, de desprecio, de incomodidad, no supo al principio qué hacer con esa mirada que no la juzgaba. Su primer instinto fue bajar los ojos, pero algo se lo impidió, y en ese instante en que sus ojos sostuvieron los de él, algo antiguo en ella, algo que los 7 habían cubierto, pero no habían podido destruir, comenzó a moverse como se mueve la tierra en primavera cuando la vida empuja desde abajo hacia arriba, sin que nadie la obligue. Y simplemente porque eso es lo que la vida hace cuando encuentra luz. María solo dijo su nombre, una palabra, 5 letras en el idioma de su pueblo. No dijo mujer endemoniada, no dijo la de Magdala, no dijo la impura, ni la perdida, ni ninguna de las etiquetas que los años le habían pegado encima como capas de barro seco. Dijo su nombre. Y en ese nombre estaba contenido todo lo que ella era antes de los 7, todo lo que podría ser después, todo lo que había sido siempre en la mente de quien la había creado. Cuando alguien te llama por tu nombre verdadero, no el nombre que el mundo te ha dado, sino el nombre que llevas en lo más profundo, algo en ti responde antes de que la mente procese nada. María respondió. Ya no con palabras, su voz no estaba disponible en ese momento, porque toda ella estaba ocupada en ese reconocimiento que la sacudía desde los cimientos. Respondió con lágrimas. Y esas lágrimas no eran de tristeza, sino de algo para lo que el idioma humano apenas tiene palabras. El alivio absoluto de ser encontrada después de haberse perdido durante tanto tiempo. Lo que ocurrió a continuación fue descrito en el Evangelio con una economía de palabras que debería hacernos detenernos en asombro. De ella salieron 7 demonios, sin drama de película de terror, sin convulsión espectacular descrita con lujo de detalles. Simplemente salieron, como si ante la presencia de Jesús no tuvieran otra opción que irse, como si el poder que los había sostenido durante tanto tiempo se disolviera instantáneamente al contacto con algo infinitamente más grande. Los que estaban cerca vieron algo. Quizás un estremecimiento en ella, quizás un cambio en su expresión, quizás simplemente el momento en que sus hombros dejaron de estar encorvados bajo un peso que nadie más podía ver, pero que todos podían intuir. Y luego estaba María, la misma María, pero completamente diferente, como una habitación que lleva años cerrada, a la que de pronto abren puertas y ventanas, y entra el aire y la luz al mismo tiempo. Hay liberaciones que el mundo puede observar desde afuera, y hay liberaciones que solo el liberado puede entender desde adentro. Lo que María experimentó en ese momento no era algo que pudiera ser transmitido en un informe o medido en una escala. Era el conocimiento súbito y absoluto de que el peso que había llevado durante años, el peso que había coloreado cada amanecer de gris, en que había llenado cada silencio de voces hostiles, que había convertido el espejo en un enemigo y la soledad en un tormento. Ese peso ya no estaba, no aliviado, no reducido, no gestionado, ausente. Y en el espacio que dejaba, algo que no tenía nombre todavía, pero que se parecía exactamente a la paz, comenzaba a extenderse como el agua que llena los rincones de un recipiente vacío, sin apresurarse, sin hacer ruido,
encontrando cada grieta, cada recoveco, cada lugar donde antes había habido oscuridad y convirtiéndolo en algo habitable. Nadie que haya sido liberado verdaderamente vuelve a ser el mismo. No porque se convierta en otra persona, sino porque se convierte, por primera vez, en la persona que siempre fue. La liberación no es una transformación que borra lo anterior, es una restauración que recupera lo original. En María no se convirtió en alguien nuevo aquel día, se convirtió en María, la María completa, la María que existía en el corazón de Dios antes de que ninguna oscuridad la tocara. Y esa recuperación de identidad es quizás el milagro más grande de todos los que Jesús hizo. Más grande que el agua convertida en vino, más grande que los miles alimentados en el monte, más grande incluso que los muertos que caminaron de nuevo. Porque este milagro ocurre en el lugar más íntimo y más invulnerable que existe, en el nombre que Dios le da a cada ser humano antes de que el mundo pueda ponerle el suyo. Los discípulos que presenciaron aquel momento no lo olvidaron. Pedro, que siempre tenía algo que decir, no dijo nada. Juan, el más joven, la miraba con esa intensidad contemplativa que tenía cuando algo lo dejaba sin categorías para procesar. Las otras mujeres que seguían a Jesús se acercaron a María con esa delicadeza instintiva que tienen las mujeres cuando reconocen en otra el paso por el agua profunda. Y María estaba en el centro de todo eso, no como objeto de curiosidad, sino como testimonio vivo de lo que acababa de ocurrir, todavía temblando ligeramente, pero con los ojos claros, completamente claros, quizás por primera vez en años, mirando el mundo como si lo estuviera viendo por primera vez, porque en cierto sentido así era. El lago brillaba, el cielo era azul, el aire tenía un sabor que ella había olvidado que el aire podía tener. Y Jesús seguía allí, hablando con los demás, como si lo que acababa de ocurrir fuera algo completamente normal, como si liberar a alguien de 7 demonios fuera parte del día. La decisión que María tomó después no fue el resultado de una deliberación larga ni de un proceso de discernimiento cuidadoso. Fue la decisión más natural del mundo. Cuando alguien te salva la vida, te quedas cerca del que te salvó. No por obligación, no por deuda, sino porque en su presencia descubriste que eres capaz de respirar de una manera que antes no sabías que era posible, y sería una locura alejarse voluntariamente de ese aire. Desde aquel día, María estuvo entre los que seguían a Jesús. El Evangelio lo dice con la misma sencillez desconcertante con que dice todo lo importante. Estaba entre las mujeres que lo servían, que contribuían con sus propios medios al sostenimiento del grupo. No en los márgenes, no a distancia discreta por si acaso era rechazada. Adentro, y completamente adentro, porque quien ha sido liberado no conoce la timidez ante aquel que lo liberó. La historia de María Magdalena es la historia de todos los que alguna vez creyeron que eran demasiado para que la gracia pudiera alcanzarlos. 7 demonios no es una hipérbole, es la descripción de alguien que el sistema humano había catalogado como caso perdido, como daño irreversible, como lo que sucede cuando algo sale tan mal que ya no tiene arreglo posible. Y sin embargo, ahí estaba, de pie, con su nombre recuperado, con sus ojos claros, con un futuro que hace apenas unas horas no existía. Si hay alguien viendo esto que conoce esa oscuridad, que sabe lo que es cargar un peso que nadie más puede ver, que sabe lo que es escuchar voces que nadie más oye, en que sabe lo que es haber sido catalogado por el mundo como algo que ya no tiene remedio. Este es el momento de entender que la misma gracia que encontró a María en Magdala puede encontrarte exactamente donde estás, exactamente como estás, sin que tengas que arreglarte primero para merecer ser buscado.
Los caminos de Galilea eran largos y polvorientos, y Jesús los recorría todos. No había pueblo demasiado pequeño, no había aldea demasiado alejada, no había colina demasiado empinada para aquel que tenía cosas que decir y personas que necesitaban escucharlas. Y con él iba un grupo que con el tiempo se fue configurando en algo parecido a una familia. Los 12 que había elegido formalmente, y alrededor de ellos un círculo más amplio de hombres y mujeres que habían dejado algo para seguirlo. María era parte de ese círculo, no como decorado ni como dato estadístico en el inventario de los seguidores. Era parte activa, presente, contribuyendo con sus medios y con su presencia de una manera que el Evangelio considera importante mencionar. Y eso dice algo sobre quién era Jesús, que en el contexto de una cultura que relegaba a las mujeres a los márgenes de la vida pública y religiosa, él las tenía en el centro de su movimiento y no consideraba necesario disculparse por ello. Había días de caminata extenuante bajo el sol de Judea, días en que el polvo del camino se pegaba a la ropa y a los labios y a los ojos, días en que los pies protestaban y el agua escaseaba, y la gente del siguiente pueblo no siempre era amistosa. María los vivió todos. No hay glamour en la vida del seguidor. Hay trabajo, hay incomodidad, hay momentos de incomprensión y de duda. Hay noches durmiendo al raso, con la piedra por almohada y el cielo por techo. Pero también hay algo que ninguna comodidad puede comprar: la presencia del Maestro. La posibilidad de escuchar cada día a alguien que habla como nadie habla. La oportunidad de ver con los propios ojos lo que ocurre cuando el poder del cielo toca la miseria de la tierra. María había pasado años en la oscuridad. Ahora cada día era una acumulación de luz que llenaba lugares que ella creía permanentemente dañados. Y cada palabra que escuchaba era un ladrillo más en la construcción de algo que nunca había tenido. Una comprensión de quién era Dios, de quién era ella, de qué significaba estar viva. La gratitud genuina transforma la manera en que una persona habita el mundo. No la gratitud de cortesía, la gratitud que surge de haber tocado fondo y haber sido levantado. La gratitud que nace del contraste entre el antes y el después, entre la oscuridad que fue y la luz que es. Si esa clase de gratitud no puede fingirse ni puede agotarse, porque tiene raíces más profundas que la emoción pasajera. Se convierte en una orientación permanente del ser, en una disposición que colorea cada acto, cada decisión, cada relación. María llevaba esa gratitud en cada gesto, en la manera en que escuchaba cuando Jesús hablaba, no con la distancia educada del estudiante ante el maestro, sino con la intensidad de quien sabe que cada palabra es un regalo, en la manera en que servía en las necesidades prácticas del grupo, no con la resignación de quien cumple una obligación, sino con la alegría de quien da lo que tiene a quien le dio todo. La gratitud la había convertido en la clase de persona que llena los espacios en lugar de ocuparlos. Fue en la casa de Simón el fariseo donde ocurrió una de las escenas más desconcertantes y más hermosas de los evangelios. Una escena que muchos han querido atribuir a María Magdalena, aunque el texto no lo confirma con certeza, pero que describe con exactitud el espíritu que ella llevaba consigo. Una mujer entró sin ser invitada a un banquete de hombres respetables. Se acercó al lugar donde Jesús reclinaba a la mesa y comenzó a derramar lágrimas sobre sus pies. Sus lágrimas, no agua de un cántaro, sus propias lágrimas cayendo sobre los pies del Maestro, y ella enjugándolas con su cabello y besando esos pies, y derramando sobre ellos un perfume costoso que había traído consigo en un frasco de alabastro. El escándalo en la sala fue inmediato y silencioso a la vez.
El tipo de escándalo que se produce entre personas educadas que no pueden gritar, pero que se comunican su indignación con las cejas y los labios apretados. Y Jesús, que lo vio todo, que vio el gesto de la mujer y vio las cejas levantadas de los fariseos, habló de amor, de perdón y de quien ama más. Este episodio, sea o no sea María Magdalena la protagonista, describe perfectamente el tipo de devoción que caracterizaba a las mujeres que habían sido liberadas por Jesús. No es la devoción compuesta y medida del que da lo que le sobra. Es la devoción extravagante, desproporcionada, que escandaliza a los que calculan, de quien ha recibido algo que no tiene precio y responde con todo lo que tiene sin medir si es suficiente o demasiado. El perfume del frasco de alabastro representaba quizás los ahorros de años. Las lágrimas eran reales. El gesto era inapropiado según todos los códigos sociales de aquel tiempo y aquel lugar. Y Jesús lo recibió como lo más natural del mundo, porque entendía de dónde venía. Entendía que el amor que se derrama sin calcular es exactamente proporcional a la conciencia de lo que se ha recibido. Los que poco han recibido, poco aman. Los que han recibido el cielo entero, lo dan todo sin reservas. Había algo en la manera en que María escuchaba que diferenciaba su seguimiento del de muchos otros. Los discípulos discutían entre sí sobre quién sería el mayor en el reino. Los fariseos escuchaban para encontrar errores. Las multitudes escuchaban buscando señales y maravillas. Pero María escuchaba como escucha quien tiene hambre verdadera. No el hambre que busca entretenimiento, sino el hambre que sabe que en esas palabras hay algo esencial para vivir. Cuando Jesús hablaba de los pobres en espíritu, ella lo reconocía desde adentro. Cuando hablaba de los que lloran porque serán consolados, ella sentía que hablaba de ella. Cuando hablaba del hijo pródigo que volvió al Padre y fue recibido con fiesta, algo en su pecho se apretaba con un reconocimiento que no necesitaba explicación. Cada parábola era un espejo, cada enseñanza era una ventana, y ella se asomaba a esas ventanas con la urgencia de quien ha vivido mucho tiempo en un cuarto sin ellas. El Evangelio de Lucas menciona a María Magdalena junto con otras mujeres, Juana, Susana, y otras muchas, como parte del grupo que acompañaba a Jesús y lo sostenía con sus propios medios. Este detalle, mencionado casi de pasada, es en realidad revolucionario. En la Palestina del siglo I, las mujeres no participaban en movimientos religiosos de esta manera. No enseñaban, no predicaban, no financiaban misiones. Que Jesús aceptara y nombrara su contribución, no solo la tolerara, sino la reconociera explícitamente, era una declaración teológica y social de enorme alcance. Decía que en el reino que él estaba inaugurando, el género no determinaba el valor ni la capacidad de contribuir. Decía que la devoción de estas mujeres era tan legítima y tan importante como la de cualquier discípulo varón. Decía que la dignidad restaurada de María incluía el derecho a participar, a dar, a ser parte activa de algo que importaba. Y ella lo ejerció sin dudar. Llegaron a Betania, el pueblo de Marta, María y Lázaro, y en aquella casa encontraron algo que Jesús buscaba en su camino de enseñanza incesante: hospitalidad sincera y oídos abiertos. María de Betania se sentó a los pies de Jesús, lo cual era la postura del discípulo ante el rabino, una postura reservada en aquella cultura para los hombres. Marta trabajaba en la cocina y en un momento de exasperación legítima, le dijo a Jesús que le dijera a su hermana que la ayudara. Y Jesús respondió con esa serenidad desconcertante que tenía para los momentos de tensión doméstica. María había elegido la mejor parte y no le sería quitada. Esta escena, aunque protagonizada por otra María,
describe el principio que guiaba también a María Magdalena, que en la presencia del Maestro, la prioridad no es la actividad, sino la atención, que el servicio que no surge de la contemplación se vacía de significado, que sentarse a escuchar no es pereza, es, en la economía del discipulado, el acto más productivo posible. Las mujeres que seguían a Jesús entendían algo que muchos de los 12 tardaron mucho más en aprender, que seguir a alguien no significa solo caminar detrás de él, sino orientar todo el ser en su dirección. No es una postura del cuerpo, sino del corazón. No es una decisión de ruta, sino de lealtad. Y esa lealtad, en el caso de María Magdalena, había sido forjada en el crisol de la experiencia más radical posible, la experiencia de haber tocado fondo y haber sido levantada. Esa clase de lealtad no tiembla ante las dificultades del camino. A esa clase de lealtad no retrocede cuando los discursos empiezan a sonar peligrosos y las autoridades empiezan a fruncir el ceño. Esa clase de lealtad va hasta el final. Y María Magdalena probaría, cuando llegara la hora, que la suya era exactamente de esa clase. La fe que ha sido probada en el extremo no es la misma fe que nunca ha sido probada. Hay una diferencia entre creer que algo es verdad y saber que algo es verdad porque lo has vivido en carne propia. María sabía que el poder de Jesús era real porque lo había experimentado en el lugar más interior e inaccesible de su ser. Sabía que su misericordia era genuina porque la había recibido sin mérito alguno. Sabía que sus palabras eran ciertas porque las había visto hacerse realidad en su propia historia. Y ese saber era una roca bajo sus pies, invisible para los demás, pero completamente sólida para ella, sobre la que caminaría en los días más oscuros que estaban por venir. Porque los días más oscuros estaban, en efecto, por venir. Y ella, sin saberlo todavía, ya estaba siendo preparada para lo que nadie que la conociera habría podido imaginar: ser testigo del momento más importante de la historia humana. Jerusalén olía a sangre y a miedo en aquellos días. La Pascua llenaba la ciudad de peregrinos de todas las regiones, y con los peregrinos llegaban las tensiones acumuladas de un pueblo bajo ocupación que soñaba con liberación, pero no sabía exactamente qué forma esperaba que tomara. Las autoridades religiosas y los romanos intercambiaban miradas de entendimiento tático. Los unos necesitaban el orden que los otros podían garantizar, y ese acuerdo no escrito tenía nombre, aunque nadie lo pronunciara en voz alta. En ese contexto, la entrada de Jesús en Jerusalén sobre un asno, recibido por una multitud que extendía mantos y ramas de palma y gritaba «Hosana», fue el tipo de acto que pone nervioso a todo el mundo que tiene algo que perder. Los discípulos estaban eufóricos. María observaba. Y en sus ojos había algo que no era exactamente euforia. Había un amor maduro, atento, que percibía detrás de la celebración una sombra que la celebración no podía disipar completamente. Los eventos de aquella semana se precipitaron con una velocidad que dejó a todos atónitos. La expulsión de los mercaderes del templo, los debates con los fariseos y los saduceos en el atrio, la cena en Betania, donde otra mujer derramó sobre la cabeza de Jesús el perfume costoso, y él recibió ese gesto como una preparación para su sepultura, una frase que los discípulos oyeron sin entender. La última cena, el huerto de Getsemaní, y luego en la madrugada, los soldados y las antorchas y el sonido metálico de las armaduras en la oscuridad. Pedro usó la espada. Luego todos huyeron. El Evangelio lo dice con brutal honestidad. Todos lo abandonaron y huyeron. Y todos. Los 12 que habían comido con él esa noche. Los que habían prometido morir con él, si era necesario.
los que habían argumentado acaloradamente sobre cuál de ellos era el más fiel. Todos se dispersaron en la oscuridad como bandada de pájaros ante el ruido. El miedo es comprensible. El miedo tiene lógica. El miedo tiene toda la razón del mundo cuando los soldados romanos llegan con espadas, y el que uno sigue ha sido arrestado, y la ciudad entera está en tensión, y el precio de ser identificado como seguidor puede ser la misma cruz que le están preparando al Maestro. El miedo de los discípulos no es cobardía sin más. Es la respuesta humana normal ante una amenaza real. Lo que llama la atención no es que huyeran. Lo que llama la atención es que las mujeres no lo hicieron. María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, y otras cuyas identidades los evangelistas registran con variaciones, pero consistencia esencial, estaban allí, al pie de la cruz, mirando, no a distancia segura y discreta, sino cerca. Tan cerca que el cuarto evangelio nos dice que Jesús, desde la cruz, pudo hablarles directamente. Y la pregunta que eso plantea no tiene fácil respuesta desde la lógica. ¿Por qué ellas no huyeron? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús hablaba desde la cruz con los labios secos y el cuerpo destrozado por los azotes y los clavos. Miraba a su madre, miraba a Juan, y les daba el uno al otro en un gesto de amor filial y pastoral que se negaba a permitir que el dolor físico le impidiera cumplir sus responsabilidades hasta el último instante. María Magdalena estaba allí, a pocos pasos, viendo todo esto, viendo los clavos, viendo la corona de espinas que habían trenzado con crueldad para burlarse del que decía ser rey, viendo cómo la respiración se hacía cada vez más trabajosa en el cuerpo que alguna vez había pronunciado su nombre con una autoridad que había echado fuera a 7 demonios. No apartó los ojos, no se cubrió el rostro, miró, porque el amor que ha recibido mucho no tiene el privilegio de apartar la vista cuando llega la hora de la prueba, y este era su momento de demostrar, no a nadie que estuviera mirando sino a sí misma y a aquel que estaba en la cruz, que su devoción no era dependiente de la comodidad del seguimiento. Hay una fidelidad que solo se revela en la oscuridad. Se puede ser seguidor cuando el Maestro cura enfermos y multiplica panes y camina sobre el agua y las multitudes lo aclaman. Aún es fácil estar cerca del sol cuando el sol brilla. La prueba real llega cuando el sol parece apagarse, cuando el que uno ha seguido está colgado de una cruz, cuando todos los que parecían más comprometidos han huido, cuando la narrativa dominante de ese día dice que el hombre al que seguiste era un farsante y que tú eres o un crédulo o un subversivo. En ese momento, quedarse requiere algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma, pero que se parece mucho al amor en su forma más destilada. El amor que no calcula, que no negocia, que no evalúa el costo y el beneficio, sino que simplemente permanece porque no concibe otra posibilidad. María Magdalena permaneció, y esa permanencia, sin proclamas ni gestos dramáticos, fue quizás el acto de fe más puro de toda su historia. Las horas pasaron con la lentitud terrible que tienen las horas del sufrimiento irreparable. El sol se oscureció, que los que estaban allí recordarían toda su vida como algo que no debería haber podido ocurrir. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo, aunque eso no lo supieron hasta después. Y en la tarde, cuando todo había terminado, cuando el cuerpo inclinó la cabeza por última vez y el soldado hundió la lanza en el costado para verificar lo que ya era evidente, María Magdalena estaba allí, viendo, registrando, guardando en la memoria todo lo que sus ojos veían, porque algo en ella, algo que quizás ni ella misma entendía todavía, intuía que lo que había presenciado ese día
Era algo que necesitaría recordar con exactitud. Los detalles importarían. El lugar de la tumba importaría. Y la manera en que fue sellada importaría. Y ella, con esa atención absoluta que tiene la gente que ama, lo vio todo y lo guardó todo. El cuerpo fue bajado de la cruz con la urgencia de los que miran el sol que desciende hacia el horizonte y saben que cuando caiga la noche empezará el sabbat y nada podrá hacerse hasta que termine. José de Arimatea, un hombre rico y miembro del consejo, que había creído en secreto, porque el miedo al que dirán paraliza incluso a los valientes, pidió el cuerpo a Pilatos y lo recibió. Nicodemo trajo las especias, una cantidad extravagante, 100 libras de mirra y aloe, el tipo de cantidad que se reserva para los funerales de reyes. María Magdalena y la otra María observaron dónde lo ponían. En el Evangelio de Mateo lo dice con esa precisión que solo tiene quien quiere asegurarse de que el lector entienda que había testigos presenciales. Estaban sentadas frente al sepulcro. No se fueron. Vieron dónde lo ponían. Y se fueron a casa a preparar especias y ungüentos para volver en cuanto terminara el sabbat, porque había trabajo pendiente que el amor no podía dejar sin hacer. El sabbat debe de haber sido el día más largo de sus vidas. Un día entero de silencio obligatorio, de descanso que nadie estaba en condiciones de disfrutar, de horas que se arrastraban sin que hubiera nada que hacer excepto sentir el peso de lo que había ocurrido. La muerte no espera a que uno esté listo para procesarla. Llega y ocupa el espacio y lo llena de esa cualidad particular del aire que hay en las casas donde alguien ha muerto, de esa mezcla de silencio y presencia ausente, que es quizás la experiencia más extraña que puede tener un ser humano. María Magdalena llevó ese día entera, sin saber lo que el amanecer del día siguiente traería, sin ninguna razón racional para esperar otra cosa que no fuera el dolor permanente de haber perdido al que le había devuelto la vida. Guardó las especias, esperó que pasara el sabbat, y cuando las primeras luces del primer día de la semana comenzaron a insinuarse en el horizonte, se puso en camino hacia el sepulcro, porque el amor no necesita razones para ir, simplemente va. Nadie que haya amado verdaderamente puede entender la comodidad como razón para quedarse cuando el ser amado necesita atención. Esa madrugada oscura, caminando hacia una tumba con especias para ungir un cuerpo muerto, María Magdalena no estaba haciendo un gesto heroico que ella percibiera como tal. Estaba haciendo lo único que podía hacer, lo único que tenía sentido para ella, la única respuesta que su amor sabía dar a la situación en que se encontraba. El heroísmo que no se percibe como heroísmo, sino como simple continuidad del amor, es quizás el más puro de todos. Ella no iba al sepulcro pensando en lo que le costaría, ni en lo que obtendría. Iba porque el amor que la habitaba desde aquel día, en que 7 cosas oscuras la abandonaron para siempre, no le permitía hacer otra cosa. Y ese amor, en la madrugada más oscura de la historia, estaba a punto de encontrarse con algo que haría que todos los milagros anteriores parecieran apenas el preludio. La fidelidad en el sufrimiento no es la misma cosa que la fidelidad en la alegría. Cualquiera puede seguir a un maestro cuando las multitudes aclaman y los milagros se suceden y el futuro parece brillante. La fidelidad real se revela cuando no queda nada de todo eso, cuando solo queda la cruz, el cuerpo, la tumba y el silencio de Dios que no responde a ninguna de las preguntas que gritan dentro de uno. En ese momento, quedarse no es fe en el sentido de certeza intelectual sobre proposiciones teológicas. Es fe en el sentido de lealtad al vínculo, de negativa a abandonar aunque nada tenga sentido,
de amor que persiste aunque no pueda explicarse a sí mismo por qué persiste. María Magdalena no entendía lo que iba a encontrar al amanecer. No lo esperaba. No tenía una teología de la resurrección que le diera seguridad para caminar con confianza hacia esa tumba. Tenía solo amor, y resultó ser suficiente.